día de mi graduación nadie de mi familia apareció, todos corrieron al partido de mi hermano, pero cuando bajé del escenario con el diploma, sonó mi teléfono con un vuelve a casa ahora de mi padre y 37 llamadas perdidas, y fue entonces cuando decidí que ya no jugaría su juego. Me llamo Diego Martínez y tengo 22 años. Este verano logré graduarme de la universidad, algo por lo que había trabajado durante años, noches interminables de ensayos, jornadas de estudio agotadoras y empleos de medio tiempo para costearme el vivir por mi cuenta. El día de la ceremonia desperté con una mezcla de nervios y orgullo palpitando en el pecho. Recuerdo haberme quedado frente al espejo, vestido con la toga y el birrete negro, intentando controlar el temblor de mis manos mientras acomodaba el borlón. Por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba a punto de ser reconocido, de que mi familia tal vez, solo tal vez, me mirara con algo distinto a la indiferencia o la decepción. Pero la realidad es que mi familia nunca se preocupó demasiado por mí. Mi hermano menor, Joshua López, era el favorito. Con 18 años y aún en la secundaria, para mis padres era un prodigio del fútbol. Todos los fines de semana giraban alrededor de sus partidos, entrenamientos y torneos. Mi papá caminaba de un lado a otro en la cancha como si dirigiera una final del mundial, y mi mamá preparaba bandejas de bocadillos para todo el equipo. Incluso los parientes lejanos aparecían de vez en cuando para verlo jugar. En contraste, mis logros, honor roll, pasantías, becas, eran tratados como notas al pie de página, un par de asentimientos corteses y, de inmediato, la conversación volvía a girar sobre los goles o asistencias de Joshua. Esa mañana, mientras revisaba el chat familiar, esperaba al menos un mensaje de ánimo. Lo único que encontré fue una avalancha de textos hablando del partido más importante de la temporada, programado justo a la misma hora que mi graduación. No podemos perdernos escribió mi madre. Mi padre agregó, es su futuro, Diego, lo entenderás. Ni una sola palabra sobre mi ceremonia. Miré esas frases hasta que la pantalla se volvió borrosa. Quise responderles, recordarles que llevaba 4 años esforzándome para llegar a este día, que era el resultado de sacrificios constantes. Pero no lo hice. Guardé el teléfono en el bolsillo, convenciéndome de que quizá planeaban darme una sorpresa. El auditorio estaba lleno de energía al llegar. Filas de familias orgullosas agitaban las manos y tomaban fotos mientras los graduados desfilaban. Mis ojos recorrieron el público, el corazón acelerado, seguro de que vería el rostro de mi madre o a mi padre grabando con su teléfono. En los asientos donde imaginé que estarían, había desconocidos aplaudiendo a sus propios hijos. Mis amigos localizaron a sus padres de inmediato, que los recibieron con flores y vítores. El pecho me pesaba, pero me obligué a sonreír, pensando que quizás llegarían con retraso. Sin embargo, cuando empezó la ceremonia, comprendí la verdad. Cuando pronunciaron mi nombre y crucé el escenario, el aplauso sonó vacío. Sujeté el diploma con fuerza, erguido, aunque por dentro sentía que me hundía. Los flashes de las cámaras iluminaron el salón, pero ninguno era para mí. Una última mirada al público me confirmó lo que temía, no habían venido. Habían preferido el partido de Joshua antes que mi graduación. Al terminar, los demás corrieron hacia los brazos de sus familias, entre lágrimas y ramos de flores. Yo permanecí en medio de ese torbellino, con el diploma en una mano y el birrete en la otra, intentando que la quemazón en mi pecho no se notara. Me convencí de marcharme antes de que la soledad me consumiera, así que caminé hacia el estacionamiento. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi padre con 4 palabras, ven a casa ahora. Apenas pude procesarlo cuando la pantalla se iluminó otra vez, 37 llamadas perdidas. Mis dedos temblaban al mirar el celular, dividido entre la ira y la confusión. ¿Qué podían necesitar de mí en ese instante, cuando ni siquiera fueron capaces de estar presentes en mi logro? Me senté en mi viejo Honda, el diploma todavía sobre las piernas, viendo esas notificaciones una y otra vez. Parte de mí quería arrojar el teléfono al asiento del copiloto y marcharme sin mirar atrás. Pero otra parte, la que había crecido obedeciendo, buscando migajas de aprobación, terminó por devolver la llamada. Mi padre contestó al segundo, con tono seco e impaciente, como si yo fuera quien lo molestaba. ¿Dónde estás, Diego? Llega a casa de inmediato. Esto es serio. No hubo felicitaciones. Ni uno. Estamos orgullosos de ti. Nada. Su voz era la misma que usaba para pedirme que cortara el césped o comprara mandados. Tragué saliva y pregunté, ¿qué pasa? No discutas, solo ven. Joshua te necesita. Esas palabras me paralizaron. Siempre era Joshua. Yo acababa de cerrar un capítulo enorme de mi vida y lo primero que escuchaba era que mi hermano menor me necesitaba. Mi cabeza se llenó de recuerdos, noches enteras ayudándolo con proyectos escolares de última hora, sacrificando horas de estudio para llevarlo en coche a distintos lugares, prestándole dinero que nunca me devolvía porque solo era un chico. Siempre él, siempre yo arreglando lo que dejaba tirado. Traté de mantener la calma y pregunté, ¿pasó algo en el partido? Hubo un silencio breve antes de que soltara, solo llega, ya verás, y colgó. Apreté el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Cada parte racional de mí gritaba que no fuera,
que celebrara mi graduación por mi cuenta. Pero esa costumbre de responder cada vez que chasqueaban los dedos me arrastró de vuelta a la casa. Durante el trayecto imaginé distintos escenarios, quizás Joshua se había lastimado, tal vez había una verdadera emergencia. Esa era la única explicación que podía aceptar sobre por qué no fueron a la ceremonia. Al entrar al barrio, vi varios autos estacionados afuera, el SUV de mis padres, la minivan de mis tíos, el sedán viejo de mis abuelos. Por un instante, mi corazón se elevó. ¿Y si me habían preparado una fiesta sorpresa? ¿Y si todas esas llamadas eran parte de un plan extraño para reunirnos y finalmente reconocer mi esfuerzo? Crucé la puerta con el diploma aún en la mano, preparado para globos o serpentinas. Lo que encontré fue el olor a pizza para llevar y risas provenientes de la sala. El televisor transmitía la repetición del partido de Joshua, y toda mi familia estaba reunida, celebrando como si lo estuvieran viendo en vivo. Nadie se giró al verme entrar. Nadie reparó en la toga que colgaba de mis hombros. Era como si fuera invisible. Finalmente, mi madre levantó la vista, con un gesto apagado, casi molesto. Ah, bien. Llegaste. Necesitamos que lleves a Joshua a casa de su amigo más tarde. Está celebrando con el equipo. Me quedé paralizado, sin poder procesar del todo lo que acababa de escuchar. ¿En serio? Logré decir con la voz temblorosa. Mi padre me lanzó una mirada dura. No me hables con ese tono. Tu hermano acaba de tener el mejor partido de su vida. Estamos orgullosos de él. Señaló el televisor, donde Joshua López aparecía siendo entrevistado por un canal local. Esto puede abrirle puertas, becas, hasta oportunidades profesionales. Abrí la boca para responder, pero la cerré de inmediato, con la rabia acumulándose en mi interior. Ellos miraban una grabación como si fuera el mismísimo Super Bowl, mientras yo acababa de cruzar un escenario solo. Ningún aplauso, ninguna felicitación, nada. Joshua entró desde la cocina con una porción de pizza en la mano y una sonrisa enorme en el rostro. «Diego, ¿viste mi gol?», preguntó eufórico. Los cazatalentos podrían estar mirando, añadió mi padre, con los ojos brillando de emoción. Y sin embargo, ni una sola palabra sobre mi graduación. Apreté el diploma con fuerza. «Hoy me gradué», dije en voz baja. El silencio duró apenas un instante, hasta que mi abuela se rió suavemente, como si fuese un detalle menor. «Qué lindo, querido, pero este partido, Joshua, estuviste increíble». Algo dentro de mí se quebró. Ya no era solo decepción, era humillación. Durante años imaginé este día, con la esperanza de que fuera distinto. Pero ahí estaba, rodeado de personas incapaces siquiera de fingir interés. Mi madre frunció el ceño. «Siempre quieres que todo gire en torno a ti. ¿No puedes alegrarte por tu hermano, al menos esta vez? ¿Alegrarme por él?» Llevaba años tragándome mi orgullo, apartándome a un lado, permitiéndole brillar mientras yo trabajaba en silencio. Pero este era mi momento, uno solo, y me lo habían arrebatado también. No dije nada más. Subí las escaleras hasta mi antigua habitación y cerré la puerta. Me senté en la cama, observando el diploma entre mis manos. Debería sentir orgullo, sonreír. En cambio, lo único que me invadía era una sensación de traición. Desde abajo, las risas continuaban, el nombre de Joshua resonaba una y otra vez como un cántico. Entonces lo entendí. No era solo hoy, era la historia de toda mi vida con ellos, y por primera vez pensé que quizá ya no necesitaba seguir jugando su juego. Permanecí en mi cuarto durante horas, con el diploma sobre mis rodillas, escuchando los vítores y carcajadas que atravesaban las paredes. Cada pocos minutos, el nombre de Joshua se repetía acompañado de aplausos por las repeticiones de su partido. Mi pecho dolía, no solo por el rechazo, sino por la claridad de esa nueva verdad. Me había engañado durante años pensando que, si me esforzaba más, si lograba más, si mantenía la cabeza baja, ellos finalmente lo notarían. Pero no importaba lo que hiciera, Joshua siempre sería el primero. Miré mi diploma. Debería simbolizar victoria, libertad, pero en mis manos era solo prueba de lo invisible que era para ellos. Retumbaban en mi cabeza las palabras de mi madre. «Siempre quieres que todo gire en torno a ti». ¿De verdad era así? ¿O solo estaba pidiendo algo tan básico como un reconocimiento, algo que ni siquiera pudieron darme? Cuando estaba por guardar el diploma en mi mochila, alguien golpeó la puerta. Era la voz de Joshua. «Oye, ¿puedo entrar?». No respondí, pero él igual abrió, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Tiró el resto de su pizza en mi papelera y se dejó caer en mi silla, girándola hacia mí. «Papá dijo que los cazatalentos podrían llamarme. ¿Te imaginas? ¿Jugar en la universidad? Quizá en lo profesional». Sus ojos brillaban de emoción. Yo guardé silencio. No confiaba en mí mismo para contestar. Tras unos segundos incómodos, se fijó en el diploma en mis manos. Su sonrisa titubeó un instante, pero pronto adoptó un gesto burlón. «Así que al fin conseguiste tu papel, ¿eh? Está bien, supongo. Pero no entiendo por qué haces tanto drama. Nadie te va a contratar solo por un pedazo de papel». Las palabras me golpearon más de lo que quería admitir. No eran únicamente su arrogancia, era el eco de lo que nuestros padres habían repetido durante años. Para ellos, mis estudios eran una pérdida de tiempo comparados con su verdadero talento. Intenté mantener la calma en mi voz. Esto me tomó 4 años. 4 años de trabajar, estudiar,
sin pedirle nada a nadie. Lo mínimo es que finjas que importa. Joshua se encogió de hombros, tomando un bolígrafo de mi escritorio y haciéndolo girar entre los dedos. Está bien. Pero vamos, Diego, hoy fue mi día. Todos vinieron porque saben que yo sí tengo futuro. Ya tendrás tu turno, algún día. Ese fue el golpe final. No solo por la frase condescendiente, sino porque realmente lo creía. Toda la familia se lo había alimentado. Él era el chico de oro, y yo, el hijo sobrante. Entonces bajó la voz, como compartiendo un secreto. Ah, por cierto, usé tu computadora antes. Tenía que mandar mis mejores jugadas al entrenador y la tuya es más rápida. Lo hice desde tu correo. Se ve más profesional viniendo de un graduado, ¿no crees? Soltó una carcajada como si fuera un chiste inofensivo. Sentí que la sangre me helaba. ¿Hiciste qué? Pregunté incrédulo. Relájate, contestó, rodando los ojos. Solo adjunté el vídeo y puse una breve introducción. Nada grave. A los entrenadores les gusta que venga de alguien confiable. Y tú eres el confiable. Todos lo saben. Así me toman más en serio. Me levanté de golpe, haciendo que dejara de girar en la silla. Joshua, no tenías derecho. Antes de que pudiera terminar, mi padre entró en la habitación con los brazos cruzados y el ceño fruncido. ¿Qué pasa aquí? Está exagerando, se apresuró a decir Joshua, con esa sonrisa de quien sabe que ya ganó. Solo envié mi vídeo desde su correo. ¿Qué problema hay? La mirada de mi padre se clavó en mí, dura, llena de desaprobación. Diego, deja de hacerlo todo sobre ti. El futuro de tu hermano está en juego. Si ayudarlo implica usar tu computadora, entonces así será. No seas egoísta. Esa palabra resonó en mi cabeza con más fuerza que cualquier otra. Egoísta. Yo, que había entregado años de mi vida, mi tiempo, mi dinero y mi esfuerzo por esta familia, era ahora acusado de egoísmo. Todo después de que me ignoraran en el día más importante de mi vida, después de que Joshua se apropiara incluso de mi pequeña victoria. Mi voz temblaba, pero logré decirlo. ¿Acaso se dan cuenta de lo que significó este día para mí? ¿Saben lo que se siente cruzar ese escenario solo, sin que nadie me aplaudiera, mientras todos ustedes estaban pendientes de verlo patear un balón? El rostro de mi padre se endureció de inmediato. No hables así de los logros de tu hermano, replicó. Estamos orgullosos de él. Ya llegará tu momento, siempre y cuando dejes de comportarte como un niño malcriado. Entonces hizo algo que terminó por quebrarme. Caminó hacia mí. Me arrebató el diploma de las manos y apenas lo miró un segundo antes de dejarlo boca abajo sobre mi escritorio, como si fuera publicidad sin valor. Esto es solo papel, Diego. Lo que importa es lo que hagas con él. Tu hermano está allá afuera haciendo algo que realmente puede cambiarle la vida. Algo dentro de mí se partió. Ese diploma no era solo papel. Representaba años de desvelos, de jornadas eternas estudiando hasta que los ojos me ardían, de rechazar invitaciones a fiestas, de trabajar en turnos adicionales para poder pagar la renta. Y para él no significaba nada. Para ellos no significaba nada. Sentí un calor intenso en el pecho, una claridad cortante que jamás había experimentado. En ese instante comprendí que ya no había vuelta atrás, que no podía seguir esperando reconocimiento. No era favoritismo, era traición. Habían tomado el día más importante de mi vida y lo habían pisoteado por su obsesión con Joshua López. No grité, no discutí, simplemente los miré, a mi hermano con su sonrisa arrogante y a mi padre con su indiferencia, y supe que algo había cambiado. Mientras ellos regresaban al piso de abajo, riendo y hablando del futuro de Joshua, yo permanecí en silencio, observando el diploma sobre el escritorio, boca abajo. Por primera vez, no pensaba en cómo ganarme su aprobación, sino en cómo lograr que lamentaran haberme subestimado. Esa noche no pude dormir. Me quedé tendido en la cama, observando el techo mientras la luz de la calle trazaba líneas sobre las paredes. Cada risa y cada aplauso que venía de abajo me taladraba la cabeza, como si se burlaran de mí. El diploma seguía donde lo había dejado mi padre, dado vuelta, como si no valiera nada. No tuve fuerzas para recogerlo. Durante años me repetí que su indiferencia era un malentendido, que si me esforzaba más terminarían reconociéndome. Pero en el momento en que mi padre dejó ese diploma boca abajo como basura, lo entendí todo. No es que no lo vieran, es que no les importaba. Mis logros nunca encajaron en la historia que ellos querían contar. Joshua era la estrella, yo, el personaje de relleno. La mañana siguiente bajé vestido con ropa común, sin toga ni birrete. Mi madre freía huevos mientras tarareaba una canción, mi padre leía el periódico y Joshua revisaba su teléfono con la misma sonrisa de siempre. Me senté esperando que alguien mencionara lo de ayer, alguna palabra, un gesto. Pero nadie dijo nada. Lo único que escuché fue a mi madre. Diego, llevarás a Joshua a la práctica, ¿verdad? Tiene un torneo importante y no queremos que se preocupe por los autobuses. Una risa amarga se me escapó sin poder evitarlo. Claro, porque nada de lo que yo haga importa, ¿no? Mi padre bajó el periódico y me fulminó con la mirada. No empieces, Diego, ya tienes 22 años, es hora de madurar. Tu hermano tiene un futuro brillante y necesita nuestro apoyo. Deberías sentirte orgulloso de ayudarlo. Quise gritar que yo también tenía un futuro, que acababa de graduarme,
que había construido algo sin su ayuda. Pero las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Para qué? Ellos siempre le darían la vuelta, me llamarían egoísta. Así que guardé silencio. Joshua sonrió con suficiencia. Tranquilo, papá, a Diego le gusta ser el responsable. Me llevará. Miré mi plato, sin hambre, con los puños cerrados sobre las piernas. En ese momento supe que no estaba solo dolido, estaba atrapado. No me permitirían disfrutar mi propio logro. Me usarían hasta romperme. Los días siguientes se volvieron una rutina gris. Conducía a Joshua a las prácticas, hacía recados que mis padres pedían, mientras ellos vivían como si nada hubiera pasado. Cuando entraba a una habitación, siempre estaban riendo, comentando jugadas de Joshua o volviendo a ver sus partidos. Si yo intentaba hablar de entrevistas, de mi título o de mis planes, el silencio caía o el tema se desviaba hacia él. Era asfixiante. Por las noches revivía mi ceremonia de graduación, las gradas vacías donde debía estar mi familia, mi nombre retumbando sin aplausos, y lo peor, la certeza de que no se trataba de un descuido. Fue una decisión. Una tarde escuché a mis padres en la cocina. La voz de mi padre, baja pero firme, me atravesó. Tendremos que ahorrar para los viajes de Joshua si los cazatalentos se interesan. Diego puede ayudar con la gasolina hasta que encuentre un trabajo de verdad. Es lo mínimo que puede hacer. Lo mínimo que puedo hacer. Me quedé apoyado contra la pared, con las manos temblando. Yo había trabajado durante años para pagar mis estudios sin pedirles nada, acumulando deudas, viviendo con lo justo, y ahora querían que financiara el futuro de Joshua. No solo me ignoraban, sino que esperaban que sacrificara más. Me sentí vacío, reducido a una sombra dentro de esa casa donde mi presencia solo importaba si servía a otro. Pero en medio de ese silencio, algo empezó a transformarse. Dejé de hablar en la mesa, de contar sobre mis avances. Dejé de esperar que me reconocieran. En su lugar, comencé a salir en el auto después de dejar a Joshua, usando esas horas para pensar, para planear. Guardaba notas en un cuaderno escondido en mi mochila, con ideas sobre cómo escapar, cómo rehacer mi vida y quizás, cómo hacer que sintieran lo mismo que yo estaba sintiendo. Página tras página, mi determinación crecía. No iba a gritar ni a suplicar. Estaba cansado de su juego. Ellos habían tomado su decisión. Ahora era mi turno de tomar la mía. Ni siquiera notaron cuando empecé a alejarme. Era sencillo. Sus ojos siempre estaban puestos en Joshua, en sus entrenamientos, en sus torneos, en sus vídeos interminables. Mi ausencia en la mesa, mis silencios, mis escapadas largas pasaban inadvertidas. Y en ese espacio, poco a poco, volví a respirar. Lo primero que hice fue sacar el diploma de esa casa. No soportaba verlo en el escritorio, olvidado y boca abajo. Un sábado, mientras todos asistían a otro partido de Joshua, lo guardé con cuidado en mi mochila y lo llevé a mi pequeño departamento cerca del campus. Había mantenido mi pequeño apartamento como un simple respaldo durante la universidad, pero al graduarme se transformó en algo más, un refugio. El día que colgué mi diploma sobre el escritorio, lo miré distinto. Ya no era un simple papel ni un logro más que mi familia descartaría con indiferencia. Era mío, la prueba tangible de lo que había conseguido a pesar de ellos. Las semanas siguientes las dediqué por completo a enviar solicitudes de empleo. Al principio, la frustración me golpeó fuerte. En cada anuncio pedían experiencia que no tenía o eran compañías en las que dudaba que me dieran una oportunidad. Pero una mañana, mi teléfono vibró con un correo inesperado. Una empresa mediana del centro quería entrevistarme. Me quedé mirando la pantalla con el corazón acelerado. No era solo una entrevista, era la primera chispa de posibilidad. La idea de que, fuera de la burbuja asfixiante de la casa familiar, alguien pudiera ver realmente quién era yo. Me preparé como si mi vida dependiera de ello. Pasé noches practicando respuestas, planchando el único traje decente que tenía y ensayando frente al espejo. El día de la entrevista conduje hasta el centro, el cielo estaba despejado y el perfil de la ciudad parecía una promesa. Al llegar, las oficinas eran modernas, llenas de un murmullo constante de productividad. Frente al encargado de contratación no hablé de lo que había significado vivir bajo la sombra de mi familia, sino de cómo logré superar la universidad trabajando al mismo tiempo, aprendiendo disciplina y resistencia. 2 días después, recibí la llamada. Me habían dado el empleo. No era un puesto glamuroso ni con un salario de 6 cifras, pero era estable, un inicio real. Recuerdo que, tras colgar, me quedé sentado en mi apartamento sonriendo como un idiota, sintiendo que al fin algo se aligeraba en mi pecho. Sin embargo, cuando lo compartí en casa, la reacción fue decepcionante. Mi madre me dedicó apenas una sonrisa condescendiente y comentó: «Qué bien, Diego Martínez, pero no descuides ayudar a tu hermano». Mi padre no levantó la vista del portátil. Y Joshua López, con la boca llena de papas fritas, murmuró: «Felicidades, supongo». Esa frialdad ya no me afectaba, porque lo verdaderamente distinto era que ya no necesitaba su aprobación. El primer sueldo llegó un mes después, y tenerlo en mis manos me resultó casi irreal. Claro que había trabajado antes en cafeterías, dando clases particulares o en empleos de medio tiempo, pero esto era distinto, era dinero de una carrera. En lugar de gastarlo impulsivamente, tomé una decisión consciente:
Abrí una cuenta de ahorros solo a mi nombre, sin copropietarios ni accesos externos. Cada mes depositaba ahí una parte, construyendo poco a poco algo que era únicamente mío. Mientras tanto, los sueños en torno a Joshua crecían sin medida. Mis padres hablaban de becas, de equipos de élite, de grabar vídeos para reclutadores nacionales. Pero yo ya veía las grietas, un mal partido, una lesión menor, la ausencia de esas llamadas que supuestamente estaban por llegar. No dije nada, solo asentía cuando hablaban y luego volvía a concentrarme en mi propio camino. Por las noches trabajaba en mi perfil de LinkedIn. Me unía a grupos profesionales y hasta me inscribí en un curso de certificación online para aumentar mi valor. Cada paso era lento pero firme. Con cada proyecto completado, con cada dólar ahorrado, sentía como me alejaba del control de mi familia. Recuerdo un viernes, tras una semana larga, cenando comida rápida en el balcón mientras el sol se ocultaba tras la ciudad. Mi teléfono vibró con otro mensaje grupal sobre el gran torneo de Joshua. Sin pensarlo, silencié el chat. Por primera vez no me dolió quedar fuera, estaba tranquilo con la idea de ser ajeno, porque fuera de ese círculo era donde realmente empezaba a crecer. Pero en el fondo, una idea más dura germinaba. No bastaba con avanzar en silencio. Quería que ellos lo vieran. Quería que sintieran el peso de lo que habían despreciado cuando me ignoraron. Sabía que lo que estaba construyendo era apenas el inicio de algo mucho más grande. 6 meses después de comenzar, llegó el primer cambio real. Ya me había adaptado al ritmo de la oficina, viajando a diario al centro, cumpliendo y aprendiendo. Al inicio fui solo otro recién graduado en un cubículo, pero me quedaba horas extra, hacía preguntas y buscaba absorber la experiencia de quienes llevaban años allí. Eso no pasó desapercibido. Mi jefe empezó a confiarme tareas más importantes. Pronto ya no hacía trabajo rutinario, me daban proyectos pequeños, luego más grandes, y cada éxito me llenaba de la certeza de que estaba construyendo algo propio, fuera de la sombra de los míos. Un día, mi jefe me llamó a su oficina. Era un hombre serio, poco dado a elogios, así que cuando me dijo, Diego, tienes talento para esto, ¿y qué opinas de entrenarte para llevar cuentas de clientes? Apenas lo creí. Asumir cuentas significaba visibilidad, responsabilidad, y sobre todo, un peldaño hacia el verdadero poder en la empresa. Acepté de inmediato, y desde entonces empecé a ver hasta dónde podía llegar alguien si jugaba bien sus cartas. De pronto estaba en reuniones con ejecutivos, revisando contratos, negociando presupuestos y entendiendo las piezas ocultas que movían carreras completas. Era como asomarse a un mundo que mis padres jamás imaginarían. Paralelamente, también expandí mi vida personal. Me uní a un grupo de jóvenes profesionales de la ciudad y conocí a personas que, al igual que yo, estaban labrando su propio futuro, algunos en finanzas, otros en derecho, otros incluso en gestión deportiva. Compartíamos contactos, consejos y abríamos redes más grandes de lo que yo había creído posible. La sensación era electrizante. Una noche, tomando algo con una de esas nuevas amistades, una mujer que trabajaba en reclutamiento deportivo, la conversación giró hacia la liga de Joshua. Con un gesto despreocupado comentó, la verdad, ahora mismo ese circuito está saturado. Ella comentó con naturalidad. Muchos padres creen que sus hijos serán la próxima gran estrella. Pero la verdad es que, salvo que alguien sea realmente extraordinario, los cazatalentos ni siquiera se detienen a mirar. Los recursos son limitados, y la mayoría de esos chicos se queman antes de llegar a la universidad. Mientras la escuchaba, fingí indiferencia, aunque por dentro reconocí la verdad en sus palabras. No hablaba de Joshua López directamente, pero yo lo sabía. No era tan excepcional como mi familia quería creer. Tenía talento, claro, pero en un mundo que devora a los jóvenes y los desecha si no destacan lo suficiente, ser bueno no bastaba. Ese fue mi primer descubrimiento de verdadero valor, información. Ni siquiera necesitaba exponerla aún. Solo saber que el sueño en el que mis padres apostaban todo era frágil me daba una calma peculiar, una sensación de control. Al mismo tiempo, en mi trabajo las cosas empezaban a despegar. Al principio logré cerrar un contrato pequeño, luego uno mayor. Para fin de año ya me habían asignado una lista propia de cuentas que administrar, junto con un aumento. No era una fortuna, pero con mis ahorros y una disciplina estricta en mis gastos, pude empezar a construir algo real. Incluso me animé a invertir una parte, guiado por un mentor de la firma. Por primera vez, no estaba simplemente sobreviviendo, estaba tomando posición. En casa, el contraste era evidente. Los partidos de Joshua se volvían irregulares, a veces brillaba, otras no. Una lesión lo dejó fuera de juego unas semanas, y escuché a escondidas discusiones acaloradas entre mis padres sobre los gastos médicos y la viabilidad de su futuro. Pero cuando yo aparecía, ellos mantenían la misma fachada, animándolo, asegurando que los cazatalentos lo observaban, y pidiéndome que aportara un poco porque la familia debía apoyarse. Nunca dije que no directamente, pero tampoco accedí más. Sonreía, cambiaba de tema y seguía mi propio camino en silencio. Lo que nadie sospechaba era que yo había empezado a documentar todo. Cada vez que me pedían dinero, cada vez que Joshua tomaba algo mío sin permiso, cada comentario despectivo,
cada manipulación. Todo quedaba registrado en el mismo cuaderno que había iniciado meses atrás. Ya no escribía solo para desahogarme. Estaba construyendo un archivo, una prueba. El punto de quiebre llegó un domingo. Durante una visita, mi padre me llevó aparte y dijo con tono firme: «Estás progresando, ¿verdad? Buen empleo, buen salario. Deberías ayudar a tu hermano a cubrir el campamento de entrenamiento este verano. Es una inversión en su futuro». Lo miré a los ojos y respondí con calma: «Lo pensaré». Por dentro, sin embargo, ya lo había decidido. No solo no pondría un centavo, sino que un día les demostraría lo que significaba haberme subestimado. Para entonces tenía lo que jamás antes había tenido: independencia, estabilidad financiera, contactos, conocimiento. Ya no era el hijo ignorado. Estaba empezando a convertirme en alguien imposible de pasar por alto. Esa noche, al regresar a mi apartamento y ver las luces de la ciudad a lo lejos, sentí que la certeza se instalaba en mí. Ellos habían construido todo alrededor de Joshua, pero yo estaba edificando mi propio mundo. Y sabía que, llegado el momento, el mío eclipsaría al suyo de formas que jamás imaginarían. Porque la verdadera venganza no es precipitada, es paciente. Se trata de esperar hasta que las piezas se encajen por sí solas. Casi un año después de mi graduación, mi plan empezó a materializarse. En ese tiempo, mi carrera avanzó más rápido de lo que esperaba. Ya no era un empleado novato, gestionaba cuentas, generaba ingresos y hasta guiaba a becarios que me miraban con admiración, tal como yo solía observar a otros. Mis finanzas crecían, mis inversiones rendían, y poco a poco me convertía en alguien que mi familia ya no podía manipular. Mientras tanto, el prometedor futuro de Joshua se desmoronaba. Las lesiones se acumulaban: un esguince de tobillo, un desgarro leve en la pierna. Nada definitivo, pero suficiente para frenar su ritmo. Los cazatalentos que mis padres mencionaban nunca llamaron. Las becas universitarias de las que tanto hablaban nunca aparecieron. Aún así, ellos se aferraban al sueño con más fuerza. Contrataban entrenadores privados, pagaban campamentos, compraban equipo nuevo, incluso pedían préstamos a familiares. Y, una y otra vez, insinuaban que yo debía contribuir. Ahí empezó mi estrategia. No me negaba de frente, porque eso me habría convertido en el villano demasiado pronto. En lugar de eso, lanzaba preguntas con calma. ¿Cuánto cuestan las cuotas? ¿Creen que vale la pena invertir si aún está lesionado? ¿Han pensado en un plan alternativo? Las expresiones en sus rostros lo decían todo: incomodidad, tensión, el ceño de mi padre apretándose, Joshua reaccionando con rabia ante lo que él veía como dudas. Yo no lo cuestionaba, sembraba dudas. La oportunidad perfecta llegó sola. Mi firma firmó un convenio con una asociación deportiva local para patrocinar equipos comunitarios. No era un contrato llamativo, pero me abrió puertas, charlas con personas que realmente trabajaban en reclutamiento y desarrollo de talentos. Y de esas conversaciones saqué una verdad incuestionable: Joshua López ni siquiera figuraba en sus listas. No se lo revelé directamente a mi familia. Preferí preparar el terreno. Una tarde de sábado los invité a mi apartamento. Era la primera vez que lo veían ya bien establecido. Se sorprendieron con los muebles modernos, el diploma enmarcado en la pared, la vista de los rascacielos. Mi madre no pudo ocultar su asombro, y mi padre fingió indiferencia, aunque sus ojos se demoraron en cada detalle. Joshua, en cambio, se desplomó en mi sofá como si fuera suyo, abriendo mi nevera para tomar un refresco sin pedir permiso. Después de cenar, llevé la charla donde quería. «Curioso», dije con tono ligero. «Últimamente he estado en contacto con gente de asociaciones deportivas. Ven a muchos jugadores y el nivel es feroz». Mi madre se inclinó hacia adelante con expectativa. «¿Alguien mencionó a Joshua?». Negué despacio. «No por nombre, pero sí dijeron algo interesante: los que realmente llegan lejos siempre tienen un plan alternativo. Educación, otras habilidades, y sobre todo familias que los apoyan de diferentes maneras». Dejé que mis palabras quedaran flotando en el aire, observando cómo caían sobre la mesa. Mi padre frunció el ceño. «¿Qué estás tratando de decir?», preguntó con dureza. Esbocé una leve sonrisa. «Solo digo que poner todas las esperanzas en un único sueño es arriesgado. A veces, por más que lo desees, no se cumple». El silencio llenó la sala por unos segundos, hasta que vi cómo Joshua López se tensaba, con el orgullo herido. «Yo lo voy a lograr», dijo con firmeza. «Ya verás». Me recosté hacia atrás, manteniendo un tono sereno. «Tal vez, pero en estos últimos meses he aprendido algo importante: los resultados valen más que las promesas». Esa noche, cuando se marcharon, puse en marcha la última parte de mi plan. Sabía que tarde o temprano mis padres acudirían a mí, no a pedirme, sino a exigirme dinero para el próximo campamento de Joshua. Y yo ya estaba preparado. No me equivoqué. 2 semanas después, mi padre me llamó con un tono seco, como si la decisión estuviera tomada de antemano. «Diego, las cuotas del campamento de tu hermano vencen pronto. Es una oportunidad importante. Necesitamos que las cubras esta vez». Dejé que el silencio se prolongara antes de responder. «No puedo hacerlo». Su voz estalló de inmediato. «¿No puedes o no quieres? ¿Bien te está yendo? ¿No es así? Esto es tu familia». Respiré hondo, dejando que la calma en mi voz resultara más cortante que cualquier grito. «La familia se apoya, ¿verdad? Eso es lo que siempre repetiste. Entonces dime,
Papá, ¿dónde estabas el día de mi graduación cuando yo necesitaba apoyo? Cuando necesitaba que mi familia estuviera ahí. El otro extremo de la línea quedó en silencio. Seguí hablando. Tú elegiste el partido de Joshua. Dejaste claro cuáles eran tus prioridades. Ahora yo tengo las mías. Estoy invirtiendo en mi futuro, en mi carrera, en mi estabilidad. Si mi hermano quiere algo, tendrá que esforzarse por conseguirlo, igual que yo lo hice. Mi padre balbuceó, furioso, pero no le di el gusto de verme perder la compostura. Terminé la llamada con cortesía, aunque con firmeza, y esperé. Las semanas siguientes comenzaron a mostrar las consecuencias. Los rumores entre parientes aparecieron pronto, mis padres habían acudido a ellos en busca de dinero, presentando la historia de que yo era egoísta. Sin embargo, cuanto más se quejaban, más preguntas surgían. ¿Por qué su hijo universitario prosperaba mientras el niño prodigio no mostraba resultados? La diferencia se volvió imposible de ocultar. Yo seguía ascendiendo, construyendo conexiones, logrando una vida que ellos no podían alcanzar. Mi venganza no fue una explosión repentina, sino un golpe lento, certero. Estaba en lo que les negaba, en cómo dejaba que sus decisiones los alcanzaran, en cómo mi éxito se convertía en un espejo que reflejaba el vacío del pedestal que habían levantado para Joshua. Y aún faltaba mi último movimiento, aquel que terminaría de girar el cuchillo que ellos mismos habían clavado años atrás. La llamada que selló todo llegó un gris domingo por la tarde. Estaba en mi escritorio revisando una propuesta de trabajo cuando mi teléfono vibró con el nombre de mi madre en la pantalla. Dudé en contestar, últimamente solía ignorar sus llamadas, pero algo me hizo responder. Su voz sonaba tensa, casi temblorosa. Diego, por favor, tu padre no quiere que te lo diga, pero ya no tenemos salida. La lesión de Joshua es más grave de lo que creíamos. El doctor dice que podría necesitar cirugía si quiere seguir jugando. El seguro no cubre todo. Necesitamos tu ayuda económica. Cerré los ojos, dejando que esas palabras calaran. Era el final del sueño por el que lo habían sacrificado todo, los partidos, el favoritismo, incluso mi graduación. Ahora me buscaban a mí, al hijo al que habían tachado de egoísta e irrelevante. Por un instante recordé todas las veces que había llevado a Joshua en auto a entrenar, los momentos en que me ignoraron, la expresión de mi padre al dejar mi diploma boca abajo en la mesa. Cuando hablé, lo hice con voz firme y tranquila. Mamá, no puedo hacerlo. He construido mi vida solo, sin la ayuda de ustedes. Ustedes eligieron poner los partidos de Joshua por encima de mi futuro. Ahora yo he tomado mi propia decisión. Ella guardó silencio, respirando con dificultad. Luego susurró. ¿Entonces es eso? ¿Vas a dejar que tu familia se desmorone? Respondí sin dudar. Yo no dejé que nada sucediera. Fueron ustedes. Y colgué. Las repercusiones llegaron rápido. Lo que antes eran comentarios en voz baja de los parientes se convirtió en críticas directas. Los mismos que habían elogiado a mis padres por criar a un atleta estrella ahora cuestionaban sus decisiones. Mis abuelos, que siempre habían adorado a Joshua, empezaron a preguntar por qué estuve solo el día de mi graduación. La historia de su favoritismo se difundió más de lo que imaginaron, y pronto se encontraron a la defensiva, intentando justificar lo que era injustificable. La cirugía de Joshua se realizó, pero los buscadores de talentos nunca aparecieron. Su carrera terminó antes de empezar, y la frustración lo volvió contra los mismos padres que lo habían venerado. El orgullo de mi padre se redujo a resentimiento, y la negación de mi madre se convirtió en vergüenza callada. Su hijo dorado ya no brillaba. Mientras tanto, cada paso que yo daba los alejaba más, un ascenso, un nuevo logro, un avance hacia la vida que había construido con mis propios méritos. Meses después, me crucé en una cafetería con un viejo amigo de la familia. Se inclinó hacia mí, como si compartiera un secreto. Tus padres se arrepienten de lo que hicieron. Todos saben cómo te trataron. Ahora se sientan solos en los partidos vacíos de Joshua, hablando de lo que pudo ser. Pero de ti, hablan de ti, del hijo que sí triunfó. No sonreí ni me regodeé, simplemente asentí, porque a esas alturas ya no necesitaba su aprobación. Mi venganza no fue escandalosa ni violenta, fue vivir una vida tan por encima de la que ellos quisieron limitarme, que su desprecio terminó convirtiéndose en su castigo. En el aniversario de mi graduación salí a cenar solo. Pedí el plato más costoso del menú, levanté una copa en honor al diploma que colgaba orgulloso en mi pared y sentí como, por fin, una parte del peso del pasado se aligeraba. Al dejar la copa, recordé ese momento en el escenario, con mi diploma en mano y sin nadie aplaudiendo. Entonces lo viví como la soledad más profunda. Ahora entendía que había sido el inicio de todo. Y en voz baja me dije, no los necesito, nunca los necesité. Después, salí a la noche, dejando atrás para siempre el mundo que me habían negado.